Son las 8 de la noche en punto en Colombia. Les damos la bienvenida a Sala de Prensa, que esta noche se va a concentrar en el tema de lo que acontece en los Estados Unidos, específicamente en la Florida, donde ya tocó tierra el huracán Milton. Toca tierra como categoría 3 en la zona de Siesta Key, Florida. Lo hizo hace más o menos media hora, a las 7:30 hora Colombia, 8:30 en los Estados Unidos. Cerca de Siesta Key ya finalmente toca tierra en esa costa oeste, en el condado de Sarasota. Les mostramos imágenes en vivo. Esta es la imagen satelital con la que hacemos seguimiento también a esta hora de la trayectoria del huracán Milton, y ya les vamos a enseñar también imágenes en vivo precisamente de lo que está pasando en Sarasota y en Fort Myers, también para que tengan ustedes. Esto es en Sarasota específicamente. Allí se evidencia en efecto los fuertes vientos que se registran a esta hora y también las fuertes lluvias, la lluvia que es permanente y que ha sido permanente desde hace varias horas. A lo largo de la tarde se los hemos estado enseñando. También un lugar sin energía eléctrica es lo que le podemos evidenciar hasta el momento. Insistimos, ya toca tierra el huracán Milton cerca a la zona de Siesta Key en el condado de Sarasota, a lo largo de la costa oeste de Florida. Lo hace en medio de duras advertencias y, según nos están reportando las autoridades, más o menos tras dejar también miles de hogares. Estamos hablando de 260,000 hogares, es lo que reportan también los medios estadounidenses, sin electricidad, sin energía eléctrica. Impacta el ciclón en tierra con vientos sostenidos de hasta 190 kilómetros por hora. Vamos a hablar de lo que va a pasar a continuación, de la expectativa, de las condiciones con las que llega, con nuestro experto invitado a esta hora, a quien tuvimos también más temprano, y le doy la bienvenida a esta hora con por supuesto, todo el agradecimiento por acompañarnos una vez más. Se trata de Cristian Euskategui, quien es meteorólogo. Gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Alejandra, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Bueno, en efecto, como nos lo anunciaban algunos de las personas a quien escuchábamos aquí, nos decían, las autoridades dicen que se adelantó un poco la hora en el que toque tierra. Milton, más o menos manejaban las 8 de la noche, es decir, 7 de la noche hora Colombia. Fue más o menos a las 7:30 que confirman entonces la noticia de que toca tierra. Lo hacen en categoría 3. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas, doctor Euskategui? Bueno, sí, efectivamente, inclusive los modelos en horas de la mañana advertían que podía llegar hacia las 10 de la noche. Sucede que el sistema avanzó con un poco más de velocidad, aproximadamente 25, 27 kilómetros por hora, y en esa medida llegó, digamos, más pronto de lo que se esperaba. Sin embargo, digamos que está en el rango. ¿Qué se esperaría? Digamos, lógicamente, las lluvias persistirán. La marejada ciclónica seguirá allí teniendo una incidencia importante, y el Centro Nacional de Huracanes sigue ratificando esas condiciones propicias para que se presente este tipo de fenómeno, pero digamos que en la medida que toca tierra, esa fricción da lugar a que disminuyan progresivamente los vientos máximos sostenidos. Y claro, esa velocidad, esa disminución de la velocidad es progresiva, no es, digamos, súbita, y por eso se espera que siga teniendo por lo menos una categoría de huracán 1 mientras esté en la zona continental antes de cruzar la costa este, ¿no? Que se espera durante las próximas horas avance progresivamente y que se tenga ese avance hacia la costa este. Ahora, los modelos y el Centro Nacional de Huracanes están tendiendo a mostrar de que de allí en adelante podría pasar inclusive a tormenta tropical y debilitarse relativamente pronto, ¿no? Quisiera preguntarle también, con base en esto que nos indica, cómo es ese comportamiento, es decir, ¿hay un común denominador para saber cómo será esa disminución progresiva de la velocidad de la que nos habla?
Sí, digamos que los modelos tienden a mostrar esa disminución y muy seguramente en el próximo comunicado, el próximo informe, el próximo boletín del Centro Nacional de Huracanes, digamos que estará muy seguramente ya en la categoría 3 pero yendo hacia el límite de la categoría 2. Y muy seguramente en buena parte de allí de la que es la península estará entre esas dos categorías, es decir, la categoría 3 y esa categoría 2. ¿Cuáles son las condiciones dentro de esas dos categorías? ¿Cuáles son las especificaciones de este fenómeno? Bueno, básicamente las categorías están dadas por los vientos máximos sostenidos, ¿cierto? En la medida que se llega a ciertos límites, digamos que empieza a tener empieza a estar en una clasificación y en otra. Entonces, en esa medida, digamos que más allá de marcar el límite exacto en ese momento, porque digamos que las categorías están bien definidas, lo que es cierto es que va a tender a disminuir, que entró con 193 kilómetros por hora de vientos máximos sostenidos, pero muy probablemente, insisto, en el siguiente reporte ya estará bajo una condición bastante atenuada, no digamos, insisto, no es súbito. Pero sí será menor a lo que se tiene del último reporte, ¿no? Es el último reporte, pero hoy hemos estado hablando, de hecho, doctora Uzcategui, de la potencialidad de este huracán, de la letalidad y de la devastación que podría generar precisamente. Toca tierra de manera anticipada, un poco ya, también lo advertían algunas autoridades allí en Estados Unidos. Pero ¿qué esperar con base en estas características que nos indica que pase en las próximas horas con relación a esa alerta que estuvieron anunciando desde antes las autoridades allí? Correcto. Queriendo regresarme un poquitico a la pregunta anterior como para dar un poquito más de claridad en relación con la escala Saffir-Simpson, que es la escala que, digamos, determina esa clasificación. Digamos que el huracán de categoría 3 está entre 178 y 208 kilómetros por hora. Por eso, al entrar con 193 pues está dentro de esa categoría 3. Entonces, en esa medida, digamos que al pasar a una categoría 2 podría estar entre 154 a 177 kilómetros por hora, que siguen siendo vientos muy significativos. Y ya la categoría uno que va de 119 a 153 y ya cuando es menor a 119 kilómetros por hora se convierte en tormenta tropical. Entonces, ya entrando a la pregunta, digamos que las autoridades allí siguen muy atentas a querer, digamos, dar la respuesta requerida y con base en esos informes muy seguidos que está emitiendo el Centro Nacional de Huracanes, pues, y con todas digamos, las herramientas de sensoramiento remoto que existen, como las imágenes satelitales, pero adicionalmente con las imágenes de radar, porque las imágenes de radar permiten establecer con una mayor precisión dónde puede estar cayendo la mayor cantidad de agua, pero adicionalmente cuáles son esas zonas donde los acumulados pueden ser más importantes. Ahora, en términos de lo que es la marejada, pues también las estaciones que se tienen Preguntarle allí, a inclusive los sensores remotos también, con ellos se puede determinar más allá de que hay cámaras que pueden estar, digamos, apoyando ese tipo de información que se tiene a través de sensores. Entonces, en esa medida, digamos que las autoridades de gestión del riesgo, que insisto, es el FIMA de allí de los Estados Unidos, pues está, digamos, trabajando en el tema y ha venido trabajando en todo lo de la preparación y el alisamiento y viene esa parte de la gestión del riesgo de desastres que tiene que ver con la atención de la emergencia, ¿cierto? Y ya allí pues se empiezan a determinar esas zonas donde potencialmente el daño
puede haber sido más alto. Una cosa lo que proyectaban los modelos, otra cosa lo que ya se empieza a ver en términos de la afectación insisto, por esos acumulados de lluvia importante, por los vientos, porque al final los vientos, digamos que marcan también un camino frente a esa marejada ciclónica. Y entonces ya ahorita se centra la situación en esa tensión y el manejo de la emergencia como tal. Y lógicamente el monitoreo sigue siendo continuo porque al final digamos que esto es lo que da lugar a que se puedan tener, digamos, una mayor precisión frente a la priorización de actividades, ¿no? Y priorizaciones de zonas que pueden estar teniendo una mayor afectación. Mira, a esta hora nos encontramos en vivo en todas nuestras plataformas digitales. Lo vamos a hacer hasta las próximas horas, en los próximos minutos, para contarle también a los usuarios. Estamos en vivo en TikTok, en Facebook y en YouTube. Aquí nos están llegando reportes de algunos usuarios que están conectados con nosotros, que están en Estados Unidos y nos están enviando mensajes que estaré leyendo a lo largo de nuestra conversación, doctora Uzcategui, algunas preguntas que también están planteando algunos usuarios en este momento. Ya los vamos a ir leyendo, los vamos a ir desarrollando también y resolviendo esos interrogantes, pero por lo pronto la invitación a que continúen conectados porque vamos a tenerles reportes de lo que está pasando en distintos puntos de la Florida a propósito del desarrollo que estamos haciendo, este cubrimiento también importante para las personas que quieren tener mayor información. Nos están enviando, doctor Uzcategui, también reporte de algunas zonas donde ya se encuentran sin energía eléctrica. Lo hemos advertido aquí, en algunas zonas por decisión de las mismas autoridades de suspender el servicio de energía por temas también de seguridad, y en otras porque las condiciones climatológicas, los fuertes vientos terminan por afectar todo el sistema eléctrico. Es por supuesto un consolidado que le tendremos más adelante de cuáles son las condiciones en cada lugar. Por lo pronto estamos ocupándonos en ver lo que está pasando en cada una de las zonas. Dice por acá, por ejemplo, voy a aprovechar un momentico con el permiso y con la venida del doctor Uzcategui, dice la Tita Gómez, a través de nuestra cuenta en Facebook, donde reitero nos encontramos en vivo hasta ahora. Vivo en Tampa, afuera está feo, dice la Tita Gómez. Vamos a ver por acá. Freya Sasso, sin luz, mucha agua y vientos en Northport. Hay personas pues que también envían sus oraciones y mensajes de respaldo para quienes se encuentran allá en los Estados Unidos, específicamente en las zonas de mayor alerta, y varios mensajes nos están llegando: sin luz, vientos muy fuerte y mucha lluvia. Muy participativa también Tita Gómez nos envía allí en mensajes. Claudia Manrique, en el área de Orlando, no ha llegado, pero ya los vientos están súper fuertes. Dice Betsy Moya, tengo una amiga en Tampa y no consigue transporte para salir. No sé qué tan seguro sea salir en ese momento. Ya lo advertían las autoridades anteriormente que la recomendación a esas instancias, cuando ya toca tierra también, Milton, es resguardarse en casa. Vamos a seguir leyendo algunos mensajes y algunas preguntas, bueno, preguntas también un poco con curiosidad, cómo se le pone el nombre o por qué se le pone X o Y nombre a ese tipo de fenómenos. ¿Lo resolvemos rápidamente, doctor Uzcategui? Claro que sí, digamos que para el tema de los nombres existe una instancia que es el Comité Nacional, el Comité de Huracanes. Y ese Comité de Huracanes tiene la participación de todos los países, un representante de cada país. ¿De qué zona? Básicamente de las islas del Caribe, del norte de Sudamérica, hablando de Venezuela y Colombia, de Centroamérica, Norteamérica, hacen parte de ese comité. Allí entonces, digamos que se han preestablecido unos nombres porque existen 7 listas de nombres ya preestablecidas. Y entonces esas letras, digamos, los nombres van en orden alfabético. Son 21 nombres de la lista como tal. Se obvian algunas letras iniciales que pueden tener una complejidad para nombres, digamos, que puedan ser leíbles en varios idiomas, básicamente en español, en inglés y francés, que son
es lo que predomina en estas áreas. Entonces son 21 nombres. Esos, insisto, son 7 listas, es decir, que está predefinida la de 2024 en este año y vamos 6 años hacia adelante para tener las 7 listas y ya, insisto, están predefinidas. ¿Cómo se define? Nombre de mujer, nombre de hombre, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, hombre, mujer. Listo. Un año en particular, una temporada. El siguiente año no arranca el hombre, sino arranca la mujer. Y lo mismo. Cuando un ciclón tropical es supremamente destructivo, como lo fue Helen, y muy seguramente lo puede ser allí ya en Milton, esos nombres entran a considerarse en el comité de huracanes al cual me refería de forma inicial. Cuando se hablará este tema, en marzo, abril del próximo año, en el comité se hace un barrido de todos los sistemas y todos los ciclones tropicales que hubo durante esta temporada y allí empieza a hacerse el balance y si el ciclón tropical es muy destructivo y deja no solamente daños y pérdidas cuantiosas en infraestructura y pérdidas materiales como tal, sino a su vez deja muerte y destrucción, pues esos ciclones, el nombre como tal desaparece de la lista y es reemplazado por un nuevo nombre. Ese nuevo nombre es definido allí en ese comité de huracanes. Digamos que se hace, digamos, es algo relativamente anecdótico el hacerlo. Tuve la oportunidad de estar en unas 5 reuniones en 5 temporadas y se llegaba a esa instancia y digamos que lo que se hace es proponer, los países que quieran proponer un nombre, lo proponen y ya empieza, digamos, a filtrarse cada vez más, a que queden pocos nombres y ya cuando, digamos, se tienen ya unos pocos nombres, se hace una votación y se elige cuáles nombres reemplazan a esos ciclones tropicales que tuvieron un nombre por la misma letra, pero que fueron supremamente destructivos. Doctor Uzcategui, nos preguntan cómo se mide la peligrosidad de un huracán. ¿En qué momento se puede cantar victoria? ¿En qué momento se puede decir, bueno, ya pasó todo? Además, sumado a los efectos, digamos que se adhieren al hecho de que ocurra estos huracanes que se acerquen también y en esta temporada de huracanes en las que estamos, porque hablábamos de los tornados también que hemos tenido que registrar y las alertas ahí en Estados Unidos. Bueno, allí hay que, digamos, tener en cuenta dos cosas. Primero, Sí. la peligrosidad está dada por esos vientos máximos sostenidos. Y Sí. esos vientos máximos sostenidos están ligados a un valor de presión. Esos valores de presión, en la medida que se acercan a los 900 milibares, que es las unidades en las que se mide la presión, tienden a ser mucho más fuertes. Es decir, esa presión baja implica vientos máximos sostenidos muy altos. Y entonces, claro, cuando se pasa la barrera de los 251 kilómetros por hora, se llega a los 251, ya estamos hablando de un huracán de categoría 5. Los huracanes categoría 3, 4 y 5 son los más destructivos. Se les denomina huracanes mayores justamente por esa situación. Entonces, eso digamos que da cuenta esa categoría de tener ciclones tropicales que, pues, que finalmente causan mucho daño y destrucción y muerte, ¿cierto? Pero digamos que adicionalmente cuando ya el sistema, insisto, toca tierra, la fricción hace que pierda velocidad. Y por ejemplo, para este sistema, viendo la proyección, se espera que aproximadamente hacia la 1 de la mañana ya el ciclón esté en categoría 1, pasando Ok. de 193 kilómetros por hora a 150 kilómetros por hora. Pero allí no podemos cantar victoria. ¿Y por qué? Porque es que el sistema como tal ya presenta unas condiciones de fragilidad. Y esa fragilidad está por todo lo que se ha venido presentando en las horas antecedentes de lluvias, de vientos fuertes. Entonces, se podría empezar a pensar en una condición, digamos, no de tranquilidad, pero sí de pensar que ya empieza a disminuir
toda esa incidencia del ciclón en la medida que se aleja hacia el este. ¿A qué horas aproximadamente se ha pensado que pueda estar, digamos, hasta qué hora podría estar presente una condición importante del ciclón? Aproximadamente hasta el día de mañana, hacia el mediodía. Podría ya estarse, si no normalizando la situación, porque pueden quedar muchas zonas anegadas y esas zonas anegadas se requiere de varios días para que pueda, digamos, volver a la normalidad. Entonces, digamos que por el evento como tal de vientos fuertes y lluvias significativas y demás, muy seguramente mañana al mediodía la condición ya será mucho mejor, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo aquí, lo fue Iota. Claro. Cuando detuvo a Iota, aproximadamente a las 4 de la mañana empezó el tema fuerte, digamos que entre 5 y 7 aproximadamente tocó tierra, entre otras cosas que el tocar tierra fue como hacia las 7 de la mañana, el tocar tierra para una isla tan pequeña como lo es Providencia, pues por eso genera una afectación significativa. Pero allá en los Estados Unidos, teniendo un área mucho más amplia, pues lógicamente el agua tiene más por dónde ir, tiene más por dónde inundar y lógicamente hay muchos más elementos expuestos, ¿no? Muchos nos están preguntando en este momento sobre esa temporada de huracanes y le agrego yo, ¿por qué la temporada de huracanes afecta también sobre todo esta zona? ¿Por qué golpea tanto esa zona de la Florida, donde nos dicen, hoy durante el día nos decían, es que ya estamos acostumbrados a esto? Sí, pues fíjense que en la Florida leía por allí un trino del profesor Philip Klotzbach y Sí. él de la Universidad de Colorado y él dice que es la cuarta vez en la historia que tres ciclones tropicales en una misma temporada golpean a la Florida. Entonces eso da cuenta de que la temporada es activa. Ahora, ¿de cuándo a cuándo va la temporada de huracanes? Esa temporada va del 1 de junio al 30 de noviembre. ¿Por qué esa temporalidad? Porque cerca de un 95% o más de todos los ciclones tropicales de la historia han estado en ese periodo de tiempo. Entonces se da esa temporalidad de 1 de junio a 30 de noviembre, pero no quiere decir que antes o después de esa temporalidad puedan aparecer uno que otro fenómeno. Ellos pueden aparecer, no hay que bajar la guardia. Lógicamente, para eso se requiere de ciertas condiciones ambientales propicias en términos de un océano cálido, en términos de una atmósfera que esté respondiendo en términos de circulación y demás para que se forme. Entonces, la Florida, digamos que está en el camino natural de los ciclones tropicales. Los ciclones tropicales, entre otras cosas, no solamente se forman aquí en el Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, no solamente en esta área, la cual es coordinada por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, ahí en Miami, sino a su vez existen otras zonas en el Pacífico, por allí por el lado de Australia, el occidente del Pacífico que tiende a tener tifones, que los tifones son los mismos ciclones tropicales, sino que son reconocidos como tifones. Entonces, digamos que estamos todas esas islas, las Antillas mayores, menores, están allí en ese tránsito natural, con esa propensión significativa y Colombia no escapa a eso, porque más allá de que no hayan sido tantos en la historia, tuvimos la ocurrencia de Beta en el 2005, de Matthew en el 2016 afectando allí la península de La Guajira y el norte de Colombia, y de manera reciente en el 2020 ETA e IOTA, ¿no? Queremos reiterar a esta hora la información sobre las 7:30 hora Colombia, 8:30 en territorio estadounidense, tocó tierra el huracán Milton en categoría 3, que nos siguen preguntando a través de nuestra cuenta en YouTube en qué categoría se encuentra. Toca tierra en categoría 3 y lo hace en esa zona conocida como Sí está aquí, eso en el condado de Sarasota. De aquí les hemos estado mostrando señales en vivo de cómo está la situación allí. Cerca también a Tampa, les estamos enseñando algunas imágenes que ya les hemos ido mostrando a lo largo de nuestra transmisión. Esta, por ejemplo, que están viendo en este momento en vivo en Fort Myers,
Me confirman allí en la Florida, donde se evidencian en efecto los fuertes vientos que se están registrando a esta hora, las fuertes lluvias que se siguen registrando, que hemos venido reportando a lo largo de la jornada. Mire, esto es Tampa. Está viendo las imágenes, doctor Euskategui, están Sí, señor. fuertísimos Sí. los vientos a esta hora. Lo que reportaban las autoridades en su momento es que el huracán Milton había tocado tierra con unos vientos de hasta 190 kilómetros por hora. Más o menos estamos viendo entonces esos efectos en estas imágenes que les enseñamos en vivo desde Tampa, Florida, donde se esperaba digamos, es la zona con mayor afectación y donde se mantenía la máxima alerta de las autoridades. Ahí estamos viendo una persona atravesando por ese lugar donde estamos enseñándoles las imágenes. En medio de esos fuertes vientos huracanados que se están registrando, bueno, varias personas en la calle, dos personas aparecen en la imagen que les estamos enseñando. Por supuesto, siempre la indicación es a permanecer resguardados. Varios hemos visto también en medio del ejercicio periodístico, pero en este caso no podríamos descifrarlo ni determinarlo, pero es la situación entonces a esta hora en vivo desde Tampa, Florida. Vemos el movimiento estrepitoso también de los árboles por cuenta de los fuertes vientos que se registran a esta hora. Continúa el paso del huracán Milton allí en territorio estadounidense, en la Florida. Hablemos, doctor Euskategui, de lo que recordemos también a los usuarios para hacer mayor contexto de lo que propicia esta temporada de huracanes y de lo que propicia la formación de un huracán. Bueno, normalmente, digamos, los ciclones tropicales, entre otras cosas, me refiero bastante al término ciclones tropicales porque ha sido la denominación que, digamos, se tiene de forma general. Ok, Esos ciclones tropicales tienen tienen varias fases. La fase de formación, pues debe haber, digamos, unas temperaturas iguales o superiores a los 26, 27 grados Celsius, temperaturas del agua, porque en la medida que esa temperatura del océano tiende a tener valores más altos, pues hay mayor probabilidad de evaporación. Al haber cierta circulación en la atmósfera, combinado esos dos factores y ese giro que puede tener los vientos en zonas cercanas a la superficie, pues origina que pueda darse la formación del ciclón tropical como tal. La primera fase y el ¿y primer dónde término es? que se utiliza es la depresión tropical. Esa depresión tropical, en la medida que gana más curvatura y más velocidad, se convierte en tormenta tropical. Allí se le asigna un nombre, los nombres a los cuales hacíamos referencia hace un instante, ¿cierto? Cuando ya, digamos, adquiere esas características de tormenta tropical, se le asigna el nombre y en la medida que sigan ganando en esa alimentación de energía por cuenta de todo el sistema, ¿no? Tanto del el comportamiento oceánico como también el atmosférico, se llega a la categoría uno, al huracán de categoría uno. Y de allí en adelante, pues ya aparecen las otras categorías, la 2, la 3, la 4 y la 5. El origen de los ciclones tropicales, normalmente la mayoría o una buena parte de ellos se dan a partir de las ondas tropicales que se forman por allá la costa africana. Esos sistemas transitan hacia el occidente y en la medida que pueden tener, insisto, ese giro y tener una condición de nubosidad importante asociada, se pueden convertir en depresión, tormenta y bueno, y posteriormente en huracán. Hay otro origen de los ciclones tropicales y son los sistemas de baja presión. Por ejemplo, ahí en el Golfo de México, eso es una particularidad. Adicionalmente, en la zona del occidente del Mar Caribe, me refiero a la zona cercana a San Andrés, digamos que entre octubre y noviembre se da esa posibilidad de que se formen allí bajas presiones y a partir de esas bajas presiones que pueda originarse un ciclón tropical
que insisto, depende mucho de las condiciones ambientales que logre encontrar el sistema para poder evolucionar y desarrollarse como tal, ¿no? Miren, vamos a enseñarles unas imágenes que nos llegan a través de redes sociales. El Michi está compartiendo a través de TikTok esta imagen que les vamos a enseñar a continuación, allí en la Florida. La situación también, el comportamiento de los vientos. Les vamos a seguir enseñando en la medida que vayamos teniendo reporte, que nos vaya llegando de los usuarios que nos están viendo hasta ahora también, que están conectados, las miles de personas que están conectadas hasta ahora con nosotros. Miren, eso es lo que está pasando. A esta hora es el reporte de @elmichi que les compartimos aquí en Noticias Caracol Ahora, las lluvias, los fuertes vientos que se repiten. Miren, vamos nuevamente con la otra imagen que estábamos teniendo hace unos minutos, porque se ve el fuerte viento, los vientos fuertísimos, pareciera que se estuvieran incrementando. No sé si lo ve, doctor Euskategui, y me ayuda a definir si en efecto, porque teníamos esta imagen hace unos minutos y no se veía tan fuerte los vientos ahorita, pareciera que se estuviera incrementando la velocidad. Lo notamos de hecho por el comportamiento también de los árboles que se encuentran allí en esa zona, en Tampa, Florida. Miren, quiero preguntarle, y es una pregunta que le traslado de uno de nuestros usuarios que está hasta ahora conectados con nosotros en YouTube. Dice Sergio L., la temporada de huracanes inicia en junio y acaba en noviembre, algo de lo que ya veníamos conversando, solo que este año se comportó de forma anormal. Ya que el poco débil darse en septiembre y no en octubre. Es la primera vez que hay tantos huracanes en octubre, es algo anormal. ¿Es así? Sí, digamos que sí ha sido algo atípico octubre. Y más que octubre, digamos que septiembre fue muy atípico, porque normalmente el pico de la temporada se presenta hacia el 10 de septiembre. Ahí suele haber el máximo pico en frecuencia, no en intensidad, sino la máxima cantidad de ciclones tropicales se presentan como hacia esa fecha. Hay una anécdota por ahí de profesor Cloas de los Estados Unidos, de la Universidad de Colorado, que el papá del actual Philip, y él, hay una anécdota que él decía que el 10 de septiembre hacía sonar la campanita, señalando que se llegaba al punto más alto de la temporada. Resulta que ese septiembre, digamos que de forma muy atípica y de forma anormal, porque con un pronóstico como el que ha venido dando, porque la última actualización de ese pronóstico de temporada de huracanes se lo dio la NOAA hacia el mes de agosto y se insiste en una temporada por encima de lo normal, pero digamos que más allá de eso, esperábamos que fuera muy activo septiembre y no lo fue así por algunas condiciones de cambio digamos, en el campo de viento, también en las condiciones del océano. Digamos que no hubo una complementariedad dada para que se generaran más sistemas. Ahora en octubre hemos tenido inclusive por ahí alguna persona en X, digamos, me etiquetaba señalándome que era la primera vez que en un octubre se tenían tres sistemas al tiempo, lo cual, digamos, es cierto porque ha habido en otros años tres sistemas al tiempo, pero para el mes de septiembre y no para octubre. Entonces, este octubre, digamos, que sí ha sido en cierta forma típico, pero más que eso, insisto, el septiembre no fue tan típico como lo suele ser, ¿no? Preguntan también sobre la afectación de esa temporada de huracanes. Ya usted nos anticipaba ahorita parte de esa respuesta o de ese interrogante. Si tocará territorio colombiano o esta zona también, si nos puede afectar. Claro, Colombia, digamos, no debe, digamos, pensar que por esos pocos sistemas
que en la historia, pocos entre comillas, ¿no? Que nos han afectado de forma directa. Digamos que uno no puede pensar en que no haya un solo sistema que genere afectación, daños, pérdidas y pérdidas de vida, que es lo que, insisto, debería apuntárseles a preservar la vida, ¿cierto? Entonces, digamos que en Colombia, la península allí de La Guajira, inclusive hubo un sistema por allá en el año 1993 llamado BRET, que pasó por encima de Santa Marta. Pasó como tormenta tropical. De eso no es que haya muchísimo, digamos, documentación, pero si uno busca por ahí algunos diarios y eso, encuentra de una incidencia, una afectación importante allí para Santa Marta en ese año. Pasó por encima, por arriba de la sierra, algo también un poco anormal en ese año 93, porque la Sierra Nevada de Santa Marta se convierte como en un escudo frente a los ciclones tropicales que hace que vayan un poco más arriba. Digamos que esa zona de La Guajira es la más expuesta de la costa, mientras que el archipiélago de San Andrés y Providencia terminan siendo las zonas como de mayor amenaza, si se quiere, en particular por esos sistemas de baja presión a los que me he referido, se suelen formar por allí, muy cerca, entre octubre y noviembre, ¿no? Mire, vamos a ver, nos siguen llegando reportes a través de TikTok. Joanelis comparte esta transmisión en vivo a través de esa plataforma. Vamos a escuchar lo que estaba transmitiendo Joanelis en su momento. Que está entrando apenas, están diciendo. Yo, mira, revisa para ver. Revisa para ver si ya entró. ¿No ha entrado? No, no ha entrado, chicos. No ha entrado. Ven para acá un momento. ¡Ey! ¡Ey! Y a propósito, tenemos mensajes a esta hora desde nuestra cuenta en Facebook, Claudia Manrique, cada vez vientos más fuertes y ya sin luz. Es lo que nos dice, nos reporta a esta hora Claudia, y siguen por supuesto las oraciones allí de varios usuarios que están conectados y oran porque no sea, porque cese el huracán. Yo quería preguntarle, profesor Uzcategui, ¿qué tanta relación tiene todo este comportamiento anormal del que hablábamos con todo el tema del cambio climático? ¿Tiene alguna relación directa? Diversos estudios de científicos a nivel internacional han evidenciado que, digamos, no es tan fácil establecer la relación en términos de cantidad de eventos. ¿Y por qué? Porque antes no había tanto monitoreo y no habían tantas herramientas tecnológicas como las hay ahora para poder establecer esas cantidades. Ahora bien, en términos de la intensidad, sí se plantea que ahora se intensifican mucho más rápido que antes. Es decir, que los ciclones tropicales ahora tienden en muy poco tiempo a ganar en intensidad y a volverse mucho más dañinos y mucho más peligrosos. Es decir, que sí hay una relación en términos de lo que es la intensidad. Ahora, cuando se habla de cambio climático, digamos que la mayor asociación es al aumento de temperatura. Ese aumento de temperatura ha implicado un aumento en la temperatura de los océanos. Al haber esa condición de un océano más cálido, pues hay más posibilidad de formación de esos ciclones tropicales por todo el tema de la evaporación. Señalaba hace un instante que el 2023 y el 2024 han superado los máximos históricos de temperatura del aire y de temperatura del océano en muchos momentos de los meses que han transcurrido entre 2023 y lo que llevamos de 2024. Entonces, digamos que allí uno no puede apartarse de esa influencia de lo que es el cambio climático, en particular, insisto, por el aumento de temperatura y por ese aumento en la temperatura de los océanos.
Profesor Uzcategui, ya vamos cerrando esa transmisión, pero quiero compartirle, antes de despedirlo a usted, quiero compartirles a los usuarios este reporte que nos llega también a través de TikTok, impresionante, del usuario Denise Díaz 017. Nos está mostrando una situación bastante complicada que está viviendo en su casa. Aquí se los enseñamos. Cerca o abajo, eso está en el aire completamente, esto es lo más grande del mundo. Dios mío, qué dolor tan grande. Ay, que Dios nos proteja. Que Dios nos proteja. Esto es lo más grande del mundo. Ya dijeron que la gente que se quedara, que se pusiera su nombre con un marcador, pero yo no creo que eso pueda ser verdad. Esto es lo más grande del mundo, Dios mío, ¿cómo está esto? Esto no es un huracán, esto es un monstruo. Esto es un monstruo, Dios mío. Esto es un monstruo, Dios mío. El huracán tocó tierra y se siente la fuerza del viento. Esto es horrible. Esto es horrible. Aquí en Tampa se siente la fuerza del viento. Esto es horrible. Qué experiencia tan horrible. Se siente la fuerza del viento. Las cercas se están volando las cosas. Se están registrando vientos de más de 80 millas por hora. Esto es horrible, horrible, horrible. Que Dios nos proteja, Dios mío. Esto es horrible. Que Dios tenga el control y que Dios nos proteja. Tanan Country 33634. Muchas familias optamos por quedarnos en nuestra casa para proteger nuestros bienes. Pero esto es horrible, Dios mío. Esto es horrible. No creo que los techos no van a aguantar, Dios mío. Esto es horrible. Mientras más tiempo pasa, más malo se está poniendo la situación. Esto es horrible, 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 horrible. Un poco lo que advertían las autoridades también allí sobre la potencia con la que iba a entrar el huracán Milton a territorio estadounidense. Insistimos, ya hace varios minutos tocó tierra y aquí vamos a estar transmitiéndoles en vivo las señales de lo que pasa en la Florida. Más adelante les vamos a seguir teniendo testimonios de personas allá en la Florida de lo que está aconteciendo a esta hora, que nos comparten también el panorama. Varios que nos han reportado ya se encuentran en efecto sin energía, con fuertes vientos que cada vez parece que se incrementa la potencia de los vientos, y vamos a estarlo compartiendo a lo largo de la noche, así que los invitamos a que continúen conectados con nosotros. Al profesor Uzcategui, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo extenso, lo sé, en el que hemos estado, creo que compartiendo información también clave, importante, esa instrucción que le entregamos a los usuarios. Cada que pasa un fenómeno de este es como si nos topara una situación novedosa, tratar de entender todo lo que acontece alrededor de esta temporada de ciclones tropicales. Gracias por su tiempo. No, muchísimo gusto, que tengan una feliz noche. Y de esa manera terminamos Sala de Prensa. Insisto, vamos a seguir compartiéndoles las imágenes en vivo de lo que pasa. Ya en minutos volvemos con mayor información, más detalles de lo que vayamos conociendo de las autoridades y muchos más testimonios. Ya regresamos.